Tengo un pensamiento que deseo expresar este día y es un pensamiento un poco difícil de trasladar porque, según entiendo, es difícil de entender. Pero últimamente hemos estado viendo en nuestros discipulados el proceso de salvación. El anhelo en mi corazón es que cada uno de los discípulos que Dios me ha confiado llegue a entender cuál es el proceso de salvación, para que dentro de ese conocimiento que tenga pueda revisar ese proceso de su principio a su fin y ver en qué parte de ese proceso anda, en qué parte de ese proceso ha llegado a avanzar o dónde está estancado. Las personas que practican, que pertenecen a las religiones organizadas, jamás van a entender esto, jamás les van a exponer esto. En esos lugares solo necesitan usar su vida como una plataforma para el ministerio de un hombre, para que ese hombre crea que está sirviendo a Dios y que su ministerio es exitoso, pero realmente van a vivir el resto de su vida en la pura ignorancia. Como hemos estado viendo este proceso, hemos estado trabajando también con algunos discípulos en lograr hacer que sea fácil de entender, porque vivimos en medio de hoy en este tiempo estamos en medio de una generación que trabaja en medio de la era de la comunicación. Entonces hay mucha bulla, demasiada bulla, hay mucha comunicación, hay mucha información. Usted viera la cantidad de personas que están predicando en internet. Por eso les digo, siempre yo corro el riesgo a ley de que este mensaje se diluya entre los miles de miles que hay y sea un mensaje más. Pero me imagino que algún propósito tiene Dios para alcanzar a algún escogido, a alguien que sabe y entendió que su nombre fue inscrito en el libro de la vida en la fundación del mundo. Y no aquí cuando acepta a Jesús, entre comillas, ¿verdad? Porque no, eso no dice la Biblia. Pero yo creo que hay personas que dentro de su corazón tal vez han pertenecido a la religión organizada, pero estando ahí sienten una insatisfacción, sienten que hay algo que no está bien. Otros que están dentro de la misma religión pero anhelan a experimentar el verdadero evangelio. Pero en general la idea es que están insatisfechos dentro de esas congregaciones a las que pertenecen porque su mismo espíritu se niega a aceptar la religión organizada, que es totalmente contraria a la verdad de Dios. De cierto, estoy totalmente convencido que las religiones organizadas fueron definitivamente producto del ministerio de la iniquidad. Porque no hay nada más poderoso para negar a Cristo que la religión organizada. No hay nada más poderoso, porque si usted ve algo malo, evidentemente malo, y usted es un creyente, no lo va a seguir. Pero si usted ve algo que aparenta ser buenísimo, usted lo va a seguir. Entonces eso que aparenta ser buenísimo es más peligroso que lo que es realmente malo. Porque no va a ser rechazado, sino al contrario, va a ser buscado, abrazado y aún amado por los creyentes. Ese es el peligro que hay de la religión organizada, que aparenta ser una cosa que es verdad, si hasta la Biblia usan. Y es impresionante que a pesar de que usan la Biblia, tengan a la gente la mayor grande ignorancia. Podríamos decir que es un plan de Dios, podríamos decir, como el pueblo de Israel tuvo a Jesús en vivo y a todo color, pero él siempre les habló en parábolas, para que oyendo no oyeran, viendo no vieran, no entendieran. Imagínense ustedes qué tremendo eso. Esa parte del evangelio nadie se la predica, pero eso dice, y él nunca predicó, sino solamente con parábolas, dice la palabra. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y cuando vemos en la palabra en Juan, especialmente capítulo 1, nos damos cuenta que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Bueno, y no dice la palabra que vino al mundo, pues. ¿A qué se refiere cuando dijo mundo? Dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Y acuérdese algo, aún estando él presente y predicando, se acerca una mujer y le dice, Señor, que quería salir, yo no te lo voy a la comida de los perros, de los hijos a los perros, le dice, trata a un gentil de una manera despectiva, Jesús mismo. Entonces sí había un llamado especial de Jesús solo a los judíos, y cuando hablaba del mundo, deja claro que cuando se hablaba del mundo, hablaba del pueblo de Israel. Porque a ellos fue a los que llegó el Señor, ¿verdad? Eso es lo que puedo comprobar con la palabra. Y hay muchas cosas más, pero entonces, ¿qué está pasando con esta generación? Los mismos creyentes andan más perdidos
Que aquí hay un cuento que se acuerdan de La Llorona, más perdidos que La Llorona, hermanos. Y es increíble. Andan perdidos en la ignorancia, en su propio camino. ¿Y sabe qué es lo peor? Los que tienen acceso a la verdad y la rechazan. Los que tienen acceso a la verdad y siguen viviendo como les da la gana y no pueden entender la necesidad que ellos mismos tienen de obedecer a la verdad y seguir el camino de la vida. Es la única deducción que a la que puedo llegar. Endurecieron su corazón. Tratan de convertir esta verdadera fe en una religión otra vez, en las costumbres de la religión organizada, en la que llega la gente y va 20 años y nunca cambian su vida, siempre siguen siendo igual. No entienden, no saben nada de la palabra, pero sí se saben cualquier receta de comida, sí se conocen cualquier cosa del mundo, cualquier novela, cualquiera la saben increíblemente bien. Para eso sí hay capacidad, para eso sí hay inteligencia. Pero para la palabra siempre andan diciendo, es que a mí me cuesta, es que yo no puedo, a mí no se me queda, o lo peor, a mí no me gusta leer, yo no tengo costumbre de leer. Las excusas realmente van a sobrar siempre en el cuerpo de Cristo para las personas que definitivamente no tienen temor a Dios. Porque realmente lo que se ha perdido, ¿sabe qué es el temor a Dios? La gente no ha entendido que cada mañana que nos levantamos tenemos un día menos de vida. Y que estamos en esta vida en la cual estamos, no estamos en un tiempo solamente de años, cronos, no. Estamos en un tiempo de oportunidad que Dios nos dio para salvarnos, amados. Nos dieron una oportunidad de conocer a Jesús y crecer en el Señor hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Crecer hasta que seamos encontrados dignos herederos del reino de Dios. Pero ahora la mayoría de creyentes no tienen esa meta, no, su meta no es esa. Su meta, ¿sabe cuál es de los creyentes el día de hoy? Que Dios les dé casa, comida, buenos hijos, buena salud, solo cosas de aquí. Solo que Dios les dé y tener de Dios y de que Dios les dé y les dé casas y les dé propiedades y les dé buenos trabajos y les dé buenos negocios y les dé buenos hijos y les dé todo pedir, todo es para adentro y esperar en Dios solo para obtener cosas buenas. Porque ni modo que voy a esperar lo malo de Dios. Pero oiga, qué tremendo es eso. Yo quisiera que usted que es creyente se volteara. Si está yendo a un cajón de esos mal llamados iglesias o casa de Dios y pregúntele a una persona, ¿realmente tú estás luchando cada día por ser encontrada digna heredera del reino de Dios? ¿Realmente estás en tu corazón diciéndole a Jesús, ven Señor Jesús? Apocalipsis dice y la iglesia dice, ven Señor Jesús. ¿Hay alguien anhelando realmente su venida a la par suya donde está? ¿O está más preocupado porque tiene que salir corriendo a trabajar? O ir a dejar a los nenes al colegio. Porque ahí sí a las 7 en punto, ¿verdad? A las 7 en punto tienen al güiro allá afuera de la puerta. Al idolito, ¿va? Ahí lo tienen. Ah, no, ahí sí no pueden fallar. Una sesión del colegio no pueden fallar. A los actos cívicos del colegio, Dios me guarde que puedan fallar. Pero con facilidad abandonan un discipulado, ¿verdad? No solamente son escasos, sino todavía no les dan la importancia que merece. Por eso Hebreos, impresionante. Lea Hebreos, por favor. Empiece con el capítulo 1 y 2 y quédese ahí un buen rato. Especialmente donde dice que cómo descuidamos una salvación tan grande. Tan grande. ¿Será que en la mente de los creyentes la salvación es tan grande? Pero tan grande. Fuerte, fuerte. Quiero contarle qué es lo que está pasando. Nosotros tenemos tiempos, tenemos etapas en nuestra vida en la fe, en la que si no tenemos una buena guía, si no tenemos el conocimiento necesario para pasar los procesos a los que Dios nos quiere meter en nuestra vida, sí, nos va a ir mal. Le voy a contar algo que dice Filipenses capítulo, ¿qué es? Filipenses capítulo 4, versos 5 al 11. ¿Cómo dice Filipenses? Tengan ustedes el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios, no lo agarró con algo a que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, de hombre, tomando un cuerpo de hombre. Ahora, ¿cómo me dice a mí que yo tenga el mismo sentir de Cristo Jesús? Mira, esa cosa hay que entenderla, porque me está diciendo, ten tú el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús, que siendo en forma de Dios no lo veo como a cosa, a qué aferrarse. Pero ¿en qué momento yo voy a estar siendo yo Dios para tener la misma actitud que Él tuvo? ¿De qué me tengo que despojar yo?
¿De qué me tengo que despojar? Y entonces viene a mi mente algo. Dice la palabra de Dios que nuestros nombres fueron inscritos en el libro de la vida del Cordero en la fundación del mundo. O sea que antes del día de hoy, usted y yo ya existíamos, ya estaba nuestro nombre. Y si ya estaba nuestro nombre es porque existíamos. Y no importa si en calidad de espíritu, pero ya existíamos. Y escribieron nuestro nombre en el libro del Cordero desde la fundación del mundo. Wow, eso dice la Biblia. Si ahí había Cordero, ¿qué plan había ahí que había hasta Cordero? Había el libro del Cordero, el libro de la vida del Cordero. Entonces quiere decir que yo también vengo de la eternidad. Jesús salió de la eternidad y dejó su trono. Yo no era Dios, pero salí de la eternidad. Y de la misma manera que nos humillaron, ¿cómo nos humillaron? Con un cuerpo de humillación. 1 Corintios dice que nosotros tenemos este cuerpo de humillación. Que así le llama a este cuerpo, el cuerpo de humillación. Entonces Cristo también toma un cuerpo de humillación. Ahí es donde nos damos cuenta entonces por qué nos dicen tengan el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Y entonces acompañamos a Jesús saliendo de la eternidad y tomando un cuerpo de humillación, pero nos topamos en que dice que él teniendo forma de siervo, obedeció y hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí es donde nosotros perdimos, porque a nosotros nos dicen y tomó un cuerpo de humillación y desobedeció. Y no se fue a la cruz. Por eso dice la palabra, cada quien tome su cruz, hombre, y sígame. Entonces nosotros desobedecimos, Jesús no desobedeció. Pero antes que él a la tierra venimos nosotros y tomamos un cuerpo antes que él. Y fallamos nosotros. Entonces él viene, sale de la eternidad, toma un cuerpo y él sí obedece. Y al obedecer pasó el proceso. Y entonces ya tenemos a alguien que pasó, que va por delante de nosotros y abre un camino. Nos metemos a ese camino y vamos delante de él porque él va a las profundidades. Dice que bajó a las profundidades a predicar el evangelio a los muertos. Y de ahí lo levanta el Espíritu Santo porque dice que el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos, o sea, no se levantó solo, y viene y levantan a Jesús y lo resucitan. Ya sabe que pasó un tiempo resucitado, resucita él, se abren muchos sepulcros de santos que había muchos y se presentan a muchos. Está el 40 días manifestándose, pero luego lo toman y lo elevan y lo suben por encima de todos los cielos. Le dan una mayor autoridad que todo en todos los cielos. Y le dan un nombre sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es Señor para gloria de Dios Padre. Entonces él terminó, él abrió el camino y terminó. Y nos abrió ese nuevo camino que dice Hebreos 10:20 a la misma presencia de Dios. Por eso él dice yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nosotros nos tenemos que montar en ese camino de obediencia. Porque él obedeció y a través de su obediencia abrió el camino y regresó a la eternidad. Si nosotros no nos metemos a ese camino de obediencia, amados, nosotros no vamos a regresar a la eternidad. Vamos a ser condenados a quedarse en el infierno. Vamos a ser desechados. Entonces, por eso tenga el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Tengamos el mismo sentir. Por eso, ¿cómo empieza la fe? Fíjense que aquí es donde viene lo interesante. Porque cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, nosotros ya estábamos en la tierra, ya estábamos muertos en delitos y pecados, porque nosotros bajamos, tomamos un cuerpo y en lugar de obedecer, desobedecimos y muertos. Viene el Señor, se aparece, viene y toma un cuerpo. Y él muere obedeciendo a ese cuerpo. Y él quiere que nosotros lo miremos. Entonces nosotros miramos lo que él hizo. ¡Wow! Nosotros morimos, pero él vivió. Ahí hay alguien que vivió. Imitémoslo. Hagamos lo que él hizo. Él obedeció. Ahora ya podemos obedecer porque si él obedeció se puede. Me voy a meter a ese camino de obediencia. Pero ¿cómo se entra a ese camino de vida? ¿Cómo se entra al camino de la obediencia? Se entra por la fe en aquel que obedeció. Por la fe en Cristo Jesús. Entonces la entrada a esta gracia que él trajo, porque Jesús lo que trajo fue la gracia, que dijo, tú ya no te esfuerces ahorita, no, deja, yo voy a abrir el camino y tú me sigues. Porque si tú quieres regresar solo, no vas a hacerla. Mejor súbete a mi camino, métete al camino que abrí, ven dentro de mí y me voy contigo. Entonces nos metemos, ¡brum! Su espíritu nos rodea y ya nos lleva con nosotros y nos sienta juntamente con él en lugares celestiales a la diestra de Dios. Espiritualmente hablando, ya estuvo.
Y eso se llama, eso es el anticipo, esas son las arras de nuestra herencia. Entonces Él ya nos llevó espiritualmente y dice, bueno, ya son míos, Padre. Ahora solo que pasa en el proceso, vamos a ver si obedecen, pues. Ya que vienen en el camino de obediencia, tienen que vivir en obediencia porque mi camino es un camino de obediencia. Entonces dice que Él vino a ser, mire, pues después dice que Él, aún siendo hijo, fue perfeccionado a través del sufrimiento. Hebreos capítulo 5, verso 8 y 9. Que aún siendo hijo obedeció. Y fue perfeccionado para venir a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. O sea, en esa obediencia, imagínense los padecimientos que tuvo, Él padeció a través de su obediencia. Yo voy a la cruz y yo vengo a cumplir el propósito tuyo, Señor. Y muere, pero muere con la muerte más espantosa y horrible que usted se puede imaginar, con los abusos más aberrantes que usted puede imaginar en la historia de la humanidad sobre su propio cuerpo. ¿Para qué? Para pagar el precio de los pecados que habíamos cometido y librarnos de esa carga, de esa acusación y esa condenación que no nos dejaba ser aprobados para entrar a ese camino. Entonces Él es perfeccionado y se convierte en autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entramos a esta gracia por creer en Él. Bueno, Señor, me meto a tu camino porque creo en ti. Pero ya estando adentro, Él es sumo sacerdote y se convirtió en sumo sacerdote para ser autor de eterna salvación, pero para los que le obedecen. Primero creímos en Él, pero luego le obedecimos. Esa es la gran diferencia que hay. Hoy la iglesia es una iglesia de fe, pero desobediente. Ese es el lío que hay. Bueno, si el 99% de la iglesia, yo le digo 99 porque no conozco a otros que hayan recibido una luz diferente. Van en un camino de muerte, hermano, un camino de desobediencia, haciendo todo lo contrario a lo que Dios pide hacer. Montón de congregaciones, hermanos, queriendo ser justificados por la ley, imagínense. Templos hechos de manos de hombres. Apóstoles, sumo sacerdote humano, para empezar con los católicos, al Papa, al sumo pontífice, imagínense, sumo sacerdote usurpando el puesto sacerdotal que solo le corresponde a Cristo. Y en la iglesia evangélica las coberturas apostólicas, haciendo cosas que solo le vienen al sumo sacerdote. Uno se declara sumo sacerdote y el otro empieza a hacer cosas que solo le atañen al sumo sacerdote, que solo él puede realizarlas como sumo sacerdote, pero ellos vienen a usurpar un puesto sacerdotal. Y encima no les basta porque no quieren este nuevo orden de culto que este sacerdote trajo. Jesús trajo un nuevo orden de culto, una nueva forma de hacer las cosas. Pero ¿sabe qué hace la iglesia organizada? No, Señor, no me interesa tu nueva forma. Yo no te quiero conocer como sumo sacerdote, ni cómo opera ni funciona tu sacerdocio, tu sumo sacerdocio. Solo sé que intercedes por mí nada más. Eso es lo que dice que tú estás ahí para interceder por mí, pero así como que estás ahí para interceder por mí. ¿Y qué tan importante será esa intercesión? Pero ¿cómo va a interceder? ¿Qué tengo que traer yo para que Él interceda? ¿Está presentando usted sacrificios espirituales a Dios como lo dice Hebreos? ¿Como lo dice Romanos? ¿Está presentando sacrificios para que Él pueda interceder? Porque eso es lo importante, saber que Él es un sumo sacerdote y tiene muchos oficios. Allá sentado a la diestra de Dios, no crea que solo está por intercesor. No, Él es sumo sacerdote también, ese es otro oficio. Entonces no conocen la nueva forma de culto y ¿sabe qué es lo que hace la religión organizada, sea católica, evangélica, lo que quiera? ¿Sabe qué hacen? Primeramente dicen, agarran y gracias Señor, no nos interesa el nuevo pacto, vamos a enseñarle a la gente que sí lo estamos creyendo, pero vamos a hacer las cosas de otra manera. Y lo primero que hacen es hacerse templos hechos de manos de hombres. Pero es que el nuevo pacto dice que el templo somos nosotros. Sí, pero gracias, nosotros tenemos nuestros templos hechos de manos de hombres. Wow. Con eso bastaría para que usted salga huyendo de ahí. Ahora, si usted mira qué le dicen, este edificio, esta construcción es donde la iglesia de Dios se reúne, ya estamos entrando a la verdad. Y nos tenemos que reunir, pero ¿y si no se reúnen en las casas como Dios manda? Si no se lee la palabra en las casas, si no se ora en las casas, si no se estudia la Biblia en las casas. Entonces, y solo en ese cajón, quiere decir entonces que están usurpando el proyecto de Dios. Porque el Señor estableció que su iglesia se reúne en las casas. Su iglesia. Como iglesia, las reuniones como iglesia o congregación deben hacerse en los hogares, en las casas. Yo entiendo que, mire, ¿para qué le miento? He estado tratando de trasladarle el mensaje a la gente. No entiende, hermanos. Porque Dios no quiere que entiendan qué voy a hacer yo. Pero Dios dejó que la obra de su obra se manejara en los hogares.
Pero las religiones agarraron la fe que el Señor dejó en los hogares, que Dios estableció en los hogares, la sacan y la llevan a templos hechos de manos de hombres. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No me crea a mí, usted tiene que estudiar la palabra, usted es responsable de su salvación y de su vida. Es impresionante lo que le estoy diciendo, pero es cierto. Nosotros tenemos, amados, estamos en medio de una perdición y lo más peligroso es la religión organizada. Porque no saben reconocer a Jesús como sumo sacerdote. No entienden que Él es el autor de la eterna salvación. No entienden que no hay otro camino solo a través de Él, pero no el de la carne. Mire, 2 Corintios 5:15, 5:16, perdón. 2 Corintios 5:16 dice: a partir de ahora a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo le conocimos según la carne, ya tampoco le conocemos así. Ah, no, pero la iglesia organizada, ¿sabe a quién? Solo al Cristo la carne les gusta. Están constantemente rememorando lo que Jesús hizo mientras estuvo en la carne. Pero ¿y por qué no lo buscan hoy como está glorificado? Con un cuerpo transformado, sentado a la diestra del poder de Dios, y porque estamos nosotros espiritualmente metidos en Él, juntamente con Él sentados, ¿por qué tenemos que regresar a donde no estamos nosotros? Ahí no estamos nosotros, en el Cristo terrenal del ministerio terrenal de Jesús. Ahí no estamos nosotros. Hoy estamos metidos en Él, los que hemos creído. No, Él nos envolvió con su espíritu y tenemos que tener la mirada puesta donde Él está sentado a su diestra. Pero ¿qué más cosas hay ahí? Porque mire, Colosenses lo dice: si habéis resucitado pues con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuáles cosas son? ¿Qué cosas son? No, por eso es importante saber cuáles son esas cosas que están donde Cristo está sentado. Porque las cosas están ahí donde Él está. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Y cómo las va a buscar si no sabe cuáles son? Quiten su mirada de las cosas de la tierra, pónganla en las cosas del cielo. ¿Pero cuáles son las cosas del cielo, pues? Bueno, perdóneme, pero su pastor lo tiene bien engañado. Bien fregado lo tiene. Porque ni él mismo sabe cuáles son esas cosas que va a saber usted. Imagínense. Triste lo que le estoy diciendo, pero cierto. Triste, pero cierto. ¿Cómo llegamos a toda la gente que necesita? Hay gente sincera que ama a Dios con todo su corazón. Imagínense, tenemos un mensaje de salvación. Queremos presentarles a Jesús, el sumo sacerdote, el intercesor, el dador de vida. Queremos presentarles al ministro del santuario. Queremos presentarles a aquel que fue exaltado, o sea, le dieron mucho más valor que todos los cielos. Aquel que está sobre todo principado, poder, dominio y autoridad. Aquel que está ejerciendo un trabajo, un buen trabajo en los cielos. Él no está de huevón sentado ahí como lo pintan en una ficha de dos. Usted ha visto esa foto donde pintan a dos viejitos canosos y el mundo a sus pies ya está sentado con el papá, como así como todo el día de vago sin hacer nada. Eso no es cierto. Jesús está trabajando, está operando. Tiene un ministerio a favor nuestro en los cielos, pero usted no quiere ver ese ministerio. Usted prefiere los ministerios organizados. Por eso, mire, siga creyendo que las tablas de la ley lo van a salvar, pues. Siga creyendo que los 10 mandamientos lo van a salvar. Siga creyendo que la ley es para usted. Olvídese que existe la doctrina de Cristo. Olvídese que existe el evangelio del reino de Dios. Pero después, cuando venga el crujir de dientes, por favor, no vaya a gritar. No vaya a estar, ¡ah! No vaya a estar así, no, hombre. Diga, no, híjole, ya no puedo hacer nada. Ya no puedo, me fregué, me quedé sin nada por no haber creído en lo que dice la palabra de Dios. No solo imagínense el ataque que ha recibido la palabra de Dios por miles de años. Imagínense. Y todavía tenemos un pedacito de Biblia. Hay que aferrarse a lo que dice ese pedazo de Biblia. Es época de verdad suficiente para salvarnos porque nos muestra el carácter de Dios y su plan y su propósito eterno para el hombre. Allá usted si sigue afanado en las cosas de la tierra. Yo me pongo triste cuando un discípulo me llama y solo me habla de cosas de la tierra a ustedes. Qué triste que mira que el trabajo, que el negocio, que solo mundo. Qué feo eso de verdad. Como que Cristo, como que no conocieran a Jesús el sumo sacerdote. Como que no estuvieran trabajando un proyecto de salvación. Eterna salvación para ellos. Como que no estuvieran cada día luchando y peleando
por añadir a su fe las cosas que les van a permitir una amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que el único anhelo que... Ayer había un anuncio que decía, ¿quieres la puerta roja o la puerta azul? La puerta roja es 10 millones de dólares y la puerta azul, regresar a ser joven otra vez y corregir tus errores. Yo no corregiría mis errores, pero sí quisiera elegir la puerta roja, pero si me dejan todo lo que sé de la palabra de Dios y me regresan a los 25 años, 20, para poder buscar con mayor tiempo, con mayor holgura y cometiendo menos errores de cierto para tener mayores capacidades y poder presentar a Cristo Jesús a millones de personas, el verdadero camino del reino de Dios. Amado, yo sé que hay un montón de congregaciones y un montón de pastores. Yo entiendo que hay famosísimos pastores como Cash Luna, como el López de la Frater, Harold Caballeros, Fernando Solares y otros más ahí que crecieron mucho y tienen mucha gente y mucha plata, ¿verdad? Como Ronnie Madrid y toda esta gente. O Lluvias de Gracia, el Mundo Madrid, ¿verdad? El Mundo Guillén, perdón. Tienen mucha plata, tienen mucha gente, tienen mucho poder. Hasta Fernel Monroy es pastor y anda ahí queriendo que el tico lo cubra en lugar de buscarse cubrir con el sumo sacerdote que está en los cielos. Pero ¿sabe qué pasa? Ellos eligieron tener cosas de la tierra. Mucha gente, mucho dinero, mucho poder, mucha plata, programas, acceso a televisión, acceso ilimitado para seguir predicando un montón de mentiras que predican, fíjense. Entonces, ni modo, todo se les facilita porque el ministerio de la iniquidad está a su servicio. Si el mundo entero está bajo el maligno. Y ellos como lo que quieren es cosas del mundo se las facilita. Pero espérese que empiecen a predicar el verdadero mensaje del reino de Dios, a ver cuánta gente les queda. Porque estamos, la gente lo que quiere es que usted le diga lo que quieren oír, hombre. Yo no me afano por la gente porque la palabra dice, manada pequeña, a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Señor, ¿cuántos son los que se salvan? Le preguntaron a Jesús. Muchos tratarán, pero muy pocos podrán. Entonces el evangelio del reino verdadero no es para muchos, es para pocos. Por eso las grandes congregaciones de muchos no las estoy menospreciando porque sé que ahí adentro hay personas preciosas que aman a Dios con todo su corazón y que son genuinamente llamados. Pero también dice que lamentablemente están engañados. Porque dice la palabra que en los últimos tiempos aún los escogidos serán engañados. Y ahí están miles de sinceros pero engañados. Y sabe qué es lo más que nos viera cómo sirven de lindo, cómo tratan a las personas, aman a la gente y son la fortaleza de esos ministerios falsos. Subieron captivarlos, les hicieron creer que estaban sirviendo a Dios al cuidar carros, ser diáconos, ancianos. Pero ellos jamás se percataron de averiguar en la Biblia si eso realmente era servir a Dios. Lo lamento mucho. Pero la iglesia se perdió. Perdió el camino hace rato. De repente hay alguien escuchándome que quiera verdaderamente regresar al camino y conocer la palabra de verdad. Mi primer consejo es que empiece a leer la palabra despacio en el Evangelio de Juan, pero despacio. No tarararán matralleta, no, vaya. En el principio era la palabra, en el principio. Y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Bueno, ¿quién es esa palabra que era Dios? así empiece. Se va a quedar sorprendido de lo que va a encontrar. Cosas que usted mismo no va a poder explicar, pero va a empezar a disfrutar de la verdad que siempre tuvo, pero que nunca pudo ver. Pero si usted dispone su corazón, ora a Dios que le hable su verdad, que le hable la verdad de Dios, no la suya, Dios le va a responder y va a empezar a caminar diferente. Y tal vez un día nos topamos como escogidos y me permiten compartirles estos misterios del reino que Dios ha puesto delante, esa riqueza espiritual que Dios me ha dado para compartirla con aquellos que quieren hacer un intercambio conmigo. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo. Un fuerte abrazo, así abrazo yo, porque como es a través de la red, a mis discípulos los amo mucho. Un ósculo santo para todos. Larga vida y paz.